ayudarnos a ver nuevas perspectivas del trabajo que realizan muchos de ustedes, que programan, que crean, que comparten. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a dos figuras del mundo de la música comprometida, de la música con enfoque de compromiso social, que para nosotros era, para los programadores, para los directores de mapas, era uno de los retos de este año, juntar la creatividad, las ideas, las neuronas del Jeque y de Smoke. Toda la delegación colombiana conoce perfectamente al Jeque, que están por aquí siguiendo sus pasos, pero para quien no lo conozca, el Jeque, junto con la Crew Peligroso, tienen un proyecto muy importante en el barrio de Aranjuez, en Medellín, que se ha convertido en un referente en el enfoque de la música para los jóvenes, la música para los jóvenes en un contexto pues diferente al que podemos tener en los barrios acomodados de las capitales europeas. Y desde ahí, con el éxito que ha tenido en ese proyecto, que llega a miles de personas, se ha exportado también el modelo a otras muchas ciudades, no solo en América Latina, sino fuera de América Latina. Bromeábamos antes con el nombre del barrio de Medellín, de Aranjuez, que no tiene nada que ver con esa ciudad acomodada de las afueras de Madrid, con ese Palacio Real. Y va a ser interesante que nos cuente un poco cómo funciona este proyecto, cuáles son los principios del proyecto, y ponerlo en consonancia o frente a la labor que ha hecho Smokey, Serge, con su grupo, con su activismo social y político en Burkina Faso. Si no lo saben, en Burkina Faso imperaba el régimen de Campaoré hasta hace muy poquito, un dictador que hizo auténticos estragos a la población de Burkina Faso y en los países que le rodean, y que tenía sometido a buena parte de la juventud, de la creatividad, etcétera, etcétera. Y la música, Smokey, su grupo, su gente, crearon un movimiento que se llama Ballet Citoyen, la escoba ciudadana, que ayudó a crear la conciencia social, el estado de ánimo en la opinión pública, para impulsar la salida del dictador. Y consiguieron echar al dictador de Burkina Faso, entre otros, con ese movimiento social tan potente que se puso en marcha en Burkina Faso. Podría hablar mucho de sus discos, de su obra, de lo que hacen cada uno de ellos. Smokey está ahora mismo en medio de un proyecto muy interesante, una pieza musical con orquesta, con cómicos, etcétera, etcétera, sobre la Pintat. Luego nos puede explicar un poco más en qué consiste. Y el jeque me contaba que estaba intentando cerrar un acuerdo con un músico que viene aquí a Zaragoza a intentarlo y a seguir colaborando en otro proyecto que tiene entre manos. Vamos a empezar ya, porque hemos venido a escucharles a ellos, y para empezar nos hemos planteado que cada uno explique el por qué su labor creativa, su función musical, la enfocaron desde siempre al compromiso social e intentar cambiar sus entornos cercanos, ya sea el barrio de Aranjuez en Medellín o ya sea las calles de Ouagadougou, de la capital de Burkina Faso. Vamos a empezar, si les parece, con Serge, nos va a ayudar en la traducción al castellano y luego seguiremos con el jeque. Cuando quieras, Serge, bienvenido. Comme vous voulez, vous pouvez vous introduire et parler de votre projet, comment vous avez connu la musique et le compromis social. Ok, donc c'est moi qui commence. Oui, oui, commencez et moi je traduirai en espagnol. Bien, merci. Moi, je suis Smokey, je suis du Burkina Faso. Je suis artiste, musicien, rappeur. Je suis aussi propriétaire d'un studio qui s'appelle Studio Abazon. On fait beaucoup de productions hip-hop, mais pas seulement. On essaye aussi de faire de la fusion entre la musique traditionnelle de chez nous et puis la musique urbaine. Hola, buenos días, muchas gracias. Soy Smokey de Burkina Faso. Soy artista, músico, también productor. Intentamos en la productora combinar la música tradicional nuestra con nuevos estilos contemporáneos. Alors, moi je suis né, j'ai grandi au Burkina Faso et en 2001 j'ai décidé de quitter mon pays pour la France, histoire de découvrir autre chose. Donc j'ai passé 10 années en France. Je suis rentré entre-temps au Burkina Faso en 1999 et c'était une crise sociale liée à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998.
Yo nací y crecí en Burkina Faso hasta 2001, cuando me mudé a Francia en busca de nuevas oportunidades. Y estuve ahí 10 años hasta que en 2019. Non, c'était en 98 que le journaliste a été assassiné. Y hasta que en el 98, después de la muerte, del asesinato del periodista, ¿qué es su nombre? Le nombre de periodista, de journaliste. Le nom du journaliste c'est Norbert Zongo. Después de la muerte de Norbert Zongo, hay una gran crisis social. Oui, il faisait une enquête sur l'assassinat et la torture du chauffeur du petit frère du président. C'est dans ce cadre-là qu'il a été assassiné avec 3 autres camarades. Estaba investigando la muerte y la tortura del hermano del Petit frère du président. Del hermano pequeño del presidente. Voilà, et donc je suis venu trouver une crise au niveau de l'université et les étudiants se faisaient mater par les policiers et se tombaient du 2e étage, etc. Et j'ai décidé de rentrer définitivement au Burkina Faso pour contribuer à changer les mentalités, à changer les choses chez nous. Cuando volví vi una gran crisis universitaria en la que había la represión policial, pero me vi decidido a instalarme ahí e intentar cambiar la mentalidad de la gente. Alors Norbert Zongo lui-même disait ceci, une belle phrase. Il disait que le pire n'est pas la méchanceté des gens bien, mais le pire n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais le silence des gens bien. Norbert Zongo lo puso muy bien cuando dijo que lo peor no es la maldad de la gente mala, sino la apatía de la gente buena. Voilà. Alors, lorsque vous laissez un morceau de fer traîner, il finit par rouiller. Lorsque vous laissez de l'eau stagner, elle finit par pourrir. De même, lorsque vous êtes dans l'inactivité, vous finissez vous-même par mourir. Voilà pourquoi je me suis dit, chanter c'est bien, s'engager dans la musique c'est bien, mais il faut que aussi on soit présent sur ce terrain-là, qu'on bouge, qu'on se déploie, qu'on mène des actions à même de pouvoir changer les choses. Igual que cuando una herida se deja sin tratar, se infecta y el agua se pudre, se estanca, las personas cuando nos quedamos quietas nos morimos, y por eso estoy decidido a moverme, a cantar y demostrar las posibilidades de expandirme en mi lugar. Et le philosophe Jean-Paul Sartre disait que le pire, ce n'est pas de mourir ou de souffrir, mais c'est de mourir en vain, c'est-à-dire pour rien. Sartre decía que lo peor no es morir ni sufrir, sino morir en vano. Alors on a décidé de créer en 2013, il y a eu tout un processus quand je suis rentré. D'abord j'ai créé le studio à Bazon. On a fait beaucoup de productions dans le hip-hop, on a essayé de faire bouger les choses au niveau des mentalités. Et donc quand on s'est rendu compte que le dictateur Blaise Compaoré avait l'intention de forcer la constitution pour rester au pouvoir à vie, en 2013 on a créé ce mouvement-là qui s'appelle le Ballet Citoyen. En 2013 a través del estudio Abazón estábamos trabajando con el estilo hip-hop y intentando mover la conciencia de la gente después de que el dictador intentara cambiar la constitución para poder quedarse de por vida. Donc de 2001 à 2013, on a fait de l'agitation musicale, et de 2013 à aujourd'hui, on a fait les deux, agitation musicale et subversion sociale. De 2001 a 2013 intentamos hacer la creación musical y ahora hacemos tanto creación musical como agitación social. Alors, en 2014, donc, on a réussi avec l'aide de tout le peuple burkinabé à chasser le dictateur Blaise Compaoré qui a été exfiltré par la France et qui aujourd'hui réside en Côte d'Ivoire. En 2014 tuvimos éxito y pudimos echar al dictador
que ahora vive en Costa de Marfil. Ensuite, on a mis en place, avec la société, bon, toute la population et les OSC du Burkina Faso, un organe de transition qui s'appelle le CNT pendant 1 an pour ensuite déboucher sur des élections entièrement civiles, ce qui ne s'était pas fait depuis plus de 50 ans. También tuvimos éxito junto a toda la sociedad civil en montar un órgano temporal, el CNT, para gestionar las primeras elecciones libres. Alors, à quelques mois, on va dire à 1 mois de l'échéance donc de cette transition-là, qui devait déboucher sur des élections, eh bien, les amis et les camarades qui sont restés fidèles à l'ancien dictateur qui était encore là au Burkina Faso ont décidé de faire un coup d'État. Meses después, los fieles al dictador han hecho un golpe de Estado. Et là, le peuple burkinabé est encore sorti. On a encore résisté à ce coup d'État-là. On a fini même par obtenir l'appui de l'armée républicaine et le coup d'État le plus bête du monde a échoué. Pero el pueblo resistió al golpe de Estado y conseguimos el apoyo del ejército republicano y el golpe de Estado, el más estúpido del mundo, acabó fracasando. Je dois dire qu'après s'être mobilisés, nous, membres du ballet citoyen, dès les premières heures de ce coup d'État, on a dû finalement fuir les balles assassines des soldats de la présidence et j'ai dû entrer en, comment dirais-je, j'ai dû me cacher pendant 1 semaine et activer mes réseaux avec mes camarades pour mener la résistance. Et je dois dire qu'entre-temps, mon studio, le studio à Bazon, a été bombardé au lance-roquettes par les éléments de cette garde militaire. Personalmente he tenido que esquivar las balas y durante una semana tuve que estar escondido, activando todas mis redes para poder mantenerme durante la represión y mi estudio a Bazón fue bombardeado por las fuerzas militares. Donc, suite à 1 an plus tard, j'ai reconstruit ce studio et 1 an plus tard, il a encore été incendié. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas par qui. Donc, ça m'a obligé à le déménager carrément. Je suis aujourd'hui dans un autre quartier, beaucoup plus loin de là où j'étais, mais ça va, je suis plutôt en sécurité maintenant. He conseguido reconstruir el estudio, pero un año después volvió a ser destruido en un incendio. Aún no sabemos quién fue el responsable, pero me he tenido que mudar de barrio para seguir con la productora. Alors, pour la première fois depuis 50 ans au Burkina Faso, nous avons un gouvernement entièrement civil qui ne plaît pas à tout le monde, parce que beaucoup estiment qu'il ne fait pas bien son travail, mais toujours est-il que pour la première fois de notre histoire, on peut le changer. On peut le changer parce que la Constitution maintenant nous oblige le président à ne pas faire plus de 2 mandats. Donc les prochaines élections sont en 2020, c'est-à-dire l'année prochaine, et si le peuple burkinabé le souhaite, il pourra changer de président et de gouvernement. Ahora por fin tenemos un gobierno completamente civil y aunque no le guste a todo el mundo, por lo menos lo podemos cambiar. La Constitución blinda el cambio de mandatos porque solamente pueden estar en el cargo, solamente se puede repetir una vez el mandato del presidente, solo pueden estar 2 legislaturas. Y entonces, si el pueblo está descontento con el liderazgo actual, en las próximas elecciones de 2020 lo podrán cambiar. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui doit nourrir sa création des choses qui l'entourent. C'est un peu un témoin de son histoire, un témoin de son époque, mais surtout un témoin de son environnement. Donc je ne peux pas comprendre, c'est-à-dire, imaginons que vous soyez un pâtissier ou un enfant de pâtissier, que vous vivez dans une boulangerie-pâtisserie et que vous parlez de zoologie de moutons ou d'élevage de poulets, ça n'a aucun sens. Donc il faut parler de sa réalité, parce que c'est cette réalité, vous êtes un peu une sorte de porte-parole de ces masses populaires qui n'ont plus le droit à s'exprimer.
et il vous voit effectivement comme une sorte de mégaphone qui permet de dénoncer leur douleur. Para mí, un artista es alguien que se enriquece de su ambiente, de su ambiente social. Y para mí es absurdo cuando alguien, sea un hijo de un panadero, intenta contar historias sobre bestias mágicas o lugares lejanos, porque creo que lo importante es que el artista sea un megáfono de la voz del pueblo y que pueda expresar sus problemas y sus sufrimientos. Donc dans ce cadre-là, après une petite expérience de quelques années avec un metteur en scène de théâtre qui s'appelle Serge Aimé Koulibaly, j'ai décidé, vu l'organisation que j'ai vue dans les théâtres, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, que nous n'avons pas dans la musique, je me suis dit pour une fois on va faire le contraire. Plutôt que d'amener la musique au théâtre, on va essayer d'amener le théâtre à la musique. He tenido una experiencia extraordinaria, mi primera experiencia teatral, con el director Koulibaly, en el que estamos intentando, en vez de dar música al teatro, traer el teatro a la música. Donc c'est sur ce dernier projet-là que je travaille. Je suis en résidence d'écriture à Paris pendant 2 mois. Et donc le projet s'appelle le syndrome de la pintade. Et c'est un projet qui va critiquer les élites. Les élites, pas seulement les élites africaines, mais les élites américaines, européennes, enfin toutes les élites, tous ceux qui nous dirigent, mais de façon humoristique. C'est-à-dire qu'on va essayer d'écrire une pièce qui est drôle, avec beaucoup de musique, puisque c'est une pièce musicale avant tout, mais qui dénonce effectivement ces élites-là qui nous gouvernent, parce que finalement on dit démocratie, c'est-à-dire pour le peuple, par le peuple et avec le peuple, et on se rend compte à la finalité que c'est le peuple qui est le dernier à décider de comment son quotidien va être géré. Ahora estoy en una residencia en París desde hace 2 meses y estoy trabajando en un texto llamado El Syndrome de Pintade. Es un texto humorístico, satírico, en el que intento criticar a las élites, no solamente de mi país, sino las élites internacionales, porque aunque hablemos de democracia, hablemos tanto del pueblo, muchas veces el pueblo es el último en decidir sobre su día a día. Voilà, je pense que j'ai fait un résumé assez concis. Merci. Merci. Bueno, después de esta introducción, solo un dato. Desde 2011 hasta la actualidad hay más de 40 países de África donde las sociedades, sobre todo las juventudes, han protagonizado movimientos de cambio social. Burkina es un ejemplo muy importante en los resultados, pero también el movimiento Jeanne en Senegal, el movimiento juvenil que propició la salida del dictador Yahya Jammeh en Gambia, lo que está pasando ahora mismo en Sudán, lo que ha pasado en Argelia, en fin. La sociedad africana está mucho más viva de lo que podamos pensar siempre con el ombliguismo europeo. Y en América Latina también hay muchas muestras de que la sociedad y los jóvenes siguen siendo el motor del cambio. ¿En qué medida Jeque, bueno, yo te llamo Jeque porque me has dicho que te llamas Jeque, aunque eres Henry para, me imagino, ¿cómo te llama tu madre? ¿Henry o Jeque? Ella te llama Jeque también. No, me dice niño. Esa es buena. ¿Qué se puede hacer desde tu punto de vista después de la historia que nos ha contado Smokey en un barrio como Aranjuez, en Medellín, con el contexto que ha tenido, ¿no? que ha ido evolucionando esa ciudad y el país, ¿no? Que sigue todavía intentando resolver ese atolladero del conflicto que tiene muchas aristas sin resolver? Tú desde la música llevas 20 años ya inmerso en estos proyectos. ¿Cómo has ido desarrollando? Bueno, en el arte llevo 27 años, o sea, ya estoy viejo. Pero en la música, o solamente como el proyecto o el proceso de Club Peligroso, son 20 años. Este año cumplimos 20 años. Empezamos en 1999. Me presento, soy Henry Arteaga. Me hice en el Jeque, entre Club Peligrosos, que es la agrupación la cual fundé y todavía existo ahí en la parte de dirección artística. Actualmente soy vocal del club, por allá está P. Flavor que me acompaña y Hunter
en la producción musical. Crew Peligroso son alrededor de 22 personas que constituyen los 4 elementos del hip hop. Los 4 elementos del hip hop son la danza, el arte gráfico, la música y la lírica. Ya en resumidas cuentas sería B-Boys, graffiti, DJ y MCs. Cuando conozco el hip hop, que fue muy pelado, lo vi en un canal de televisión, vi una película llamada Big Street. Esta película me genera a mí como un contexto más o menos de lo que nosotros vivíamos en el barrio, mucha problemática, y yo venía de otros elementos dancísticos. Entonces yo venía buscando como en el arte, si era como un refugio, porque el conflicto de los 90 en la ciudad de Medellín era muy pesado. Si bien teníamos muchos espejos de muertos, amigos muertos, o con los chicos con los que vos jugás canicas, ¿se dice canicas acá? Sí, también. En Medellín se dicen bolas. Si bien jugábamos mucho bolas, futbolito, callejero, nos tocaba observar los amigos de la edad de nosotros, que tenían alrededor de 13, 14 años, cuando iban prácticamente asumiendo una postura sobre la guerra, y a la semana o al mes ya no existían. Ese espejo pues nos deja a nosotros como una manera de ver la vida. También la educación yo creo que tiene que ver mucho en esto. Pues mis padres siempre me decían como: el mundo es un libro abierto, escriba lo que usted quiera que lean de usted. O sea, usted hace sus capítulos. Y usted observar en los capítulos que terminaban como todos tus compañeros o todos sus amigos de crianza de niñez, te lleva a otra cosa. Ahí es cuando en el transcurso del tiempo empiezo a danzar, como a establecer la mente en otro lado, a tratar de entender por qué existía el conflicto en mi ciudad, luego entender por qué el conflicto de guerra en Colombia, y también uno empieza como a ya dimensionar lo que está pasando a nivel mundial. Si bien la película me cambia la percepción de lo que era como el arte, y sobre todo el arte callejero, que no lo conocía así como tal, era como lo que escuchábamos en las emisoras comerciales o algo así, me llenó de motivación, porque era como un desafío a lo que yo había aprendido. O sea, yo bailaba salsa, tango, hacía basiquitos de ballet, contemporáneo, folclore, pero vos girar en la cabeza era demasiado impactante, o en un brazo, o en la espalda, te dejaba vos como si fuera de otro planeta. Entonces, en la búsqueda de poder encontrar eso, me encontré con el universo del hip hop, me encontré con esos 4 elementos, conocí que era lo cultural y lo artístico, o que era lo comercial y lo industrial dentro del movimiento, y eso me lleva pues como a tener otra perspectiva de lo que era mi barrio, y empiezo a mirar cómo podía aprender mucho más. Si bien en el barrio habían muchos actores que hacían esta actividad artística, y en la ciudad eran muy egoístas, o sea, era muy difícil acceder al conocimiento. El videíto de VHS o de beta, no sé si te tocó, ¿sí o no? Sí. Listo. El video de VHS o beta, el casecito con la música que estaba sonando, o que era imposible que la pusieran en una emisora, pero que la habías visto en la película. Y al no tener como acceso a esto, pues lo primero que hice fue como tratar de comprar, como de persuadir a alguien que lo tuviera, y empecé a aprender, y dije que no podía suceder esto mismo como conmigo. O sea, el que me pregunte le enseño. Entonces, cuando empezó a suceder esto, llegaron niños, empecé como a explicarles lo que yo hacía, a ir a ciertos lugares, me convertí como en lo poco que sabía, con la experiencia que tenía alrededor, hacía mis pequeñas presentacioncitas y callejeras. Eso prácticamente llamaba pelados, chicos, ¿cierto? Llamaba a chicos, esos chicos terminaban pues como en el ensayo que estábamos nosotros, y un momento determinado pues podías tener 100 chicos esperando que le explicaras un paso. Esto me llevó a investigar qué era lo que estaba haciendo, a profundizar más. Pero hubo un cambio muy teso en la sociedad. O sea, el barrio donde nosotros había una oportunidad para un montón de pelados. Y en esa oportunidad, pues, que de pronto no tuve yo cuando estaba mucho más chico, que no tuvieron los chicos,
pues considero yo que el arte se volvió una herramienta súper importante como para transformar sociedades. Entonces lo único que nosotros hacíamos era como el que nos pregunte les explicamos y así empezamos a ir de barrio en barrio, a pasar fronteras invisibles se le llama, que usted no puede pasar un barrio porque es de otro barrio, sino pues prácticamente termina asesinado, y de esa manera empezamos como a conquistar unos territorios, a generar ese tipo de conquista, pero una conquista pacífica a través del arte y a entender la problemática que tenía nuestra ciudad, que pues, no es un misterio, está en Netflix, está en muchos lados, que es el narcotráfico, y esto como ha generado en los jóvenes prácticamente el índice más alto de violencia que ha tenido nuestro país, inclusive nace en nuestra ciudad. Entonces Aranjuez, a través como de este ejercicio, genera otro tipo de palacio. Ese palacio es cultural, es artístico, es convertir, si en Madrid está el palacio que dice el palacio real, el de nosotros es real de construcción cultural y de pensamiento colectivo para la transformación de una sociedad, donde esas personas que nosotros abordamos cuando eran más niñas, ahora son los referentes más importantes del barrio. Entonces para mí es súper importante contar, yo venía con Daisy en el avión y le contaba yo que a través de los grandes esfuerzos que hemos hecho muchos en la construcción de esto, empresas privadas, ciertos secretarios que están en la administración, en este caso por ejemplo lo que pasó hace 2 días, donde está vinculado a Medellín Cultural, Teatro Metropolitano y la Secretaría de Cultura Ciudadana, pudimos desarrollar un evento que es de Holanda en la ciudad de Medellín, se llama World B-Boy Classic, para una clasificación a un latinoamericano en Brasil. Los chicos viajan a Brasil, los que ganan esa competencia viajan a Brasil y quedan entre los primeros y segundos puestos con una opción a Europa, ¿cierto? ¿Qué es esto? Esto es un referente diferente a lo que nos vende el barrio, lo que nos vendían a nosotros antes, de que para poder triunfar tenía que estar en las armas, en las drogas, ser el narco, ser etcétera, etcétera. Estamos viendo que pelados de 18, 17 años tienen la oportunidad a través del arte de poder conocer el mundo, de poder llegar a otras instancias, aprender de otras poblaciones, de otros sistemas. Y a lo último nos damos cuenta de que estamos en un barrio, como que el mundo fuera un barrio. Entonces, escuchando a Smoke aquí, son similares contextos de poder. Entonces, por ejemplo, Medellín, el que queda en el poder no quiere abandonarlo, o el que está, o nosotros le llamamos al presidente eterno en Colombia, no quiere dejar el poder, entonces trata de mirar cómo poner siempre a alguien que esté ahí. Y en unas conclusiones que nosotros íbamos sacando, pues aquí hay 2 contextos sociales diferentes, y es que es una población totalmente cansada, y estamos hablando que para poder hacer un golpe de Estado como el que hicieron, pues yo considero que el 90% de la población de Burkina Faso está a favor de que el presidente no tendría que seguir. Nosotros estamos en una población donde considero yo que el 80% de nuestro país está feliz que lo saquen, que lo maltraten, que no le den buena educación, que no tengan buena salud, que no tengan buenos empleos, que no haya una buena remuneración por el empleo. Y eso es el 80%, o sea, es increíble que las personas no puedan generar una revolución, porque si bien la música está haciendo su denuncia a través de muchas cosas, y aquí voy a abordar una cosa súper cortica, la música genera pues como esa, pero vemos que es un porcentaje pequeño. Entonces, un ejemplo, nosotros a través de Red Bull, que ha sido también una alcahueta, ¿sabes qué es alcahueta? También se dice acá. Ah, bueno. Aquí se entiende. Sí, es un barrio, estamos en el barrio, ¿sí o no? Sí, ¿sabes? Sí. Entonces, nosotros hicimos nuestra primera gira en Europa. Nos dimos cuenta que el universo de la música era tan amplio, pero que no comunicábamos mucho la esencia de lo que nosotros hacíamos en Colombia. Entonces nos devolvimos chiflados y éramos como, tenemos que comunicar lo que nosotros hacemos, o sea, cómo redescubrimos lo que nos pertenece para meterlo en el hip hop y pues al menos tener un poco de identidad. Eso no quiere decir, o sea, yo nunca pensé o no he pensado que me estoy apropiando
o que estoy sacándole provecho a los sonidos ancestrales o tradicionales para enriquecerme o para figurar. Lo único que nosotros consideramos es que si tenemos una esencia musical, ¿por qué no hacerla para que en el barrio la escuchen y tengan un sentido de pertenencia por nuestros territorios? Porque a la final, ese 80% que llamo yo, un 80% que llamo yo, que no le interesa a ese país, es prácticamente ciego, sordo y mudo por lo que pasen por las etnias o indígenas, como lo llaman, nosotros les decimos pueblos originarios de nuestro país. Hicimos una gira con Red Bull por el norte de Colombia, visitamos comunidades en Veras, los Palenqueros, los Arahuacos, los Guayú. Estuvimos con ellos, lo único que nosotros queríamos era aprender, era como aprender y tratar de entender cómo su educación es transmitida oralmente. No necesitamos un libro, no necesitamos la gran universidad, pero que ellos permanecen dentro de sus territorios con sus tradiciones. Nos encontramos con cosas que quizás algunos aceptemos, otros no, pero lo único que sabemos que son una sociedad muy espiritual en la cual el valor por la naturaleza, el respeto por el otro, pues no lo encuentras en la ciudad. Aparte de eso, aprendemos cómo el gobierno, o terminamos prácticamente quitándonos la venda de cómo el gobierno ha destruido todas estas comunidades, cómo las empresas privadas y extranjeras destruyen todas estas comunidades, cómo desvían ríos para el beneficio de la ganadería o de los más altos empresarios. Y fuimos por una cosa y llegamos con otra, y también nos decían como este mensaje hay que dejarlo plasmado, nos decían como ustedes tienen la obligación, nosotros le hemos abierto a usted las puertas, nosotros hemos desnudado nuestra cultura, nuestra intimidad con todos ustedes, deben de contarlas. Nosotros llegamos, hicimos un ejercicio muy teso que fue como cómo contamos esto, cómo hacemos para que esto lo pueda tener las personas que nos escuchan. Eso se nos convirtió a nosotros en un limbo muy grande, que inclusive hasta dejamos de hacer música solamente porque teníamos que sacar eso. O sea, ya lo otro no valía. Realmente este mensaje era lo principal. Y decidimos, o hablé yo con un man que se llama Trispe Chacón, le dije yo, parce, esto tiene que contarse de manera sinfónica. Tenemos que reunir lo sinfónico, lo tradicional ancestral y lo callejero. Como esas tres vertientes musicales que puede tener nuestro país tienen que estar en el mismo escenario. Entonces me decía, ¿por qué? Y yo, porque hay que reunir los estratos económicos como dividen aquí la sociedad. Que venga en Colombia se llama el que tiene más dinero, es estrato 100 o estrato 20, que es el de mediana, como somos nosotros, los del barrio, podríamos ser estrato 2 o 1, y las comunidades ni siquiera están en ese rango, o sea, están fuera. Logramos hacer eso. Decidí que tenía que ser el Teatro Colón, que tiene el nombre colonizador, o sea, el color, el que nos colonizó y masacró, hizo todo. El teatro tiene ese nombre. Hicieron una reinauguración, el teatro es hermoso, pues es hecho hace cientos de años, creo yo, con la mano de campesinos, de obreros, de esclavos. Y en esa reinauguración, pues era súper importante dejar un mensaje plasmado, y llegamos con todo ese mensaje sobre lo que ha sucedido en nuestro país, y la gente quedó demasiado marcada. Lo hemos podido lograr hacer otras 2 veces más. Esa vez nunca lo grabamos, que para nosotros fue como pues prácticamente fue algo demasiado frustrante, se volvió tan frustrante que sacamos un disco a la ligera que se llamó Los Madafunkies, a la carrera, porque venía ahí en el proceso, pero nosotros teníamos que mirar cómo sacar ese sinfónico grabado. Entonces se nos convirtió en esa, prácticamente en una angustia, y a través del tiempo y el pasar de los años logramos, a través de Medellín Cultural, realizarlo en el Teatro Metropolitano, lo grabamos todo, hicimos filmación, cogimos los audios, donde los arreglos los hizo Juancho Valencia, ¿no le conoces, de Puerto Candelaria? No. Bueno, Puerto Candelaria lo conozco, sí. Bueno, Juancho Valencia, yo lo presento. Entonces
El disco nos parece a nosotros que quedó una pieza musical única. Nos pusimos a hacer investigaciones y no existe ningún álbum de rap sinfónico en el mundo. Existen en vivo, grabados, lo que cojan, que monten en YouTube, pero no mezclado, nada, pues como con esa mística y ese amor que le hemos puesto. Y ya por fin en este 2019 pues logramos tener ese álbum y consideramos que es un mensaje para nosotros como exorcizarnos de todo lo que sucedió, poderlo entregar de una manera como muy respetuosa. Es un mensaje súper poderoso para poder continuar como con nuestra carrera artística. Y así a la final en Colombia desapareció de pronto Club Peligrosos del mapa solamente por estar pensando en eso, pensar en eso. Entonces musicalmente a nosotros nos transformó esas realidades. Esperamos que cuando salga el disco ahorita el 26 en las plataformas, para que nos sigan @CRW Peligrosos en Spotify y tal, toda la vuelta, sale ya el álbum entero, hay 2 canciones montadas de eso. Y eso es lo que nos une en esta lucha, o sea, el compartir el saber. Y si haces una relación de todo, desde que nació Club Peligroso fue compartiendo el saber. El proceso de formación que creció o que en este momento existe llamado 4 elementos de escuela fue compartir el saber, y todos los chicos están ahí. Cuando nos recibieron estas comunidades fue compartir el saber de ellos con nosotros, y en estos momentos nosotros lo único que tenemos es la música para compartir ese saber, y desde ahí que se ha posado Club, y esperamos que en el compartir de ese saber y de esas verdades, que no hay una sola verdad, podamos ejercer también un golpe de Estado muy pronto en nuestro país. Bueno, palabras mayores. Es muy interesante comparar, ¿no? De qué manera el arte, la música puede movilizar a las sociedades y ser un referente diferente, ¿no? Tú decías que muchos jóvenes en tu barrio cuando eras pequeño tenían como referente las bandas armadas o el tráfico de drogas, etcétera, etcétera, como manera de prosperar, y como ahora la gente se fija en la música, ¿no? Pero yo creo que los dos gallos, el vocero, gente que despierta a la sociedad, de alguna manera se enfrentan también a la problemática de ser censurados, de no ser llamados a grandes foros porque tienen discursos incómodos, ¿no? Hoy en día que se manipula tanto la información, que hay grandes presidentes en grandes naciones que han llegado por mentiras al poder, que haya artistas que reivindiquen la verdad, que tengan un discurso de empoderamiento de la sociedad, de los jóvenes, etcétera, etcétera. Me imagino que para ustedes es complicado, ¿no? Defender ese discurso frente a los poderes, las transnacionales, las multinacionales, el poder de los partidos convencionales en Colombia, en Burkina, o de los poderes coloniales o neocoloniales en Francia, ¿no? ¿De qué manera ustedes confrontan esa contracorriente que pueden tener en contra de los proyectos? Y si las redes sociales para ustedes son un aliado. Yo bromeaba con Smokey, al que conozco hace tiempo, con su canción sobre el colonialismo y Sarkozy. Tiene una canción muy potente para que saquen la garra de Burkina y de Francia, y YouTube se la ha censurado, se la ha quitado de la red. Entonces, les quiero plantear esto, de qué manera se enfrentan a la contracorriente, al poder colonial o al poder convencional en Colombia o en Burkina, y de qué manera las redes sociales son para ustedes un nexo para llegar a la gente. Serge, primero. ¿Cómo travaillez-vous avec les réseaux sociaux pour connecter avec les gens? Ok, merci. Gracias. Bon, d'abord, je voudrais dire une chose. Je voudrais dire que aucun peuple ne se développe sans son identité culturelle d'origine. Primero quiero decir que ningún pueblo se puede desarrollar sin su cultura de origen. Parce que, par essence même, la musique traditionnelle est la musique la plus populaire. Porque por origen la música popular, la música tradicional, es la música más cercana al pueblo. Alors, l'autre chose, c'est que, comment dirais-je, comment utiliser cette musique finalement, comment utiliser cette identité culturelle-là, cette musique historiquement culturelle de nos pays d'origine, comment l'adapter aux réalités actuelles et modernes pour en faire une sorte de musique qui effectivement donne de la force au message. Lo difícil ahora es saber adaptar, saber trabajar con las fuentes de la música popular para adaptarlas al presente y a nuestras realidades
Parce que, comme je le dis toujours, pour moi, la culture précède toujours le changement, à défaut même d'être le changement lui-même. C'est-à-dire que si vous analysez un peu partout tous les changements qu'il y a eu dans le monde, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, ça correspondait à un courant culturel différent et ça a bouleversé plein de choses. Porque, como digo, el cambio social siempre siempre comienza por un cambio cultural y si vamos históricamente a ver casos anteriores, vemos que siempre que ha habido un gran cambio, una revolución, la semilla ha sido un gran cambio cultural, una nueva corriente. Alors, les réseaux sociaux et Internet sont un nouveau changement. Y por lo tanto, hoy en día las redes sociales y el Internet son un nuevo cambio cultural. Donc ce changement-là, bien évidemment, a été précédé culturellement par d'autres codes, hein, des codes visuels, des codes esthétiques, des codes vestimentaires. On sentait bien que ça venait, ce changement. Il y avait une nouvelle génération qui allait communiquer différemment. El cambio que vemos ahora en Internet venía, lo podíamos ver de antes en códigos de expresión, códigos de vestimenta, códigos musicales y artísticos que ya iban marcando cómo una nueva generación iba a marcar el futuro y se quería expresar de diferente manera. Bon, maintenant je dis deux choses par rapport aux réseaux sociaux en fonction de moi, mon expérience au Burkina Faso. D'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'avant, à l'époque, je pense qu'il n'y a pas plus de 2% de la population burkinabé qui était concernée réellement par Internet, parce que tout le reste avait soit des problèmes d'électricité, soit de débit, etc. Donc on va dire que la population, entre 2 et 4% de la population avait vraiment accès à Internet. Ça, c'est des chiffres de l'époque. Aujourd'hui, ça a changé. Peut-être 10, 14, je ne sais plus. Sobre mi experiencia con las redes sociales, Internet, quiero decir dos cosas. Primero es que originalmente menos de un 2% de la población de Burkina Faso estaba realmente conectada a Internet porque tenían otros problemas como falta de acceso a la electricidad, etc. Aunque ahora ha cambiado y igual estamos hablando de números entre el 10 y 14% de población conectada, usuaria de Internet. L'autre chose, c'est que la population donc qui a le plus accès à Internet et au mode de diffusion des réseaux sociaux, c'est la diaspora burkinabé, la diaspora africaine qui se trouve à l'extérieur du Burkina, qui a donc, elle, permanemment accès à Internet. Ça aussi, c'est important. Y por lo tanto, la población de Burkina que tiene mayor conexión a Internet es la diáspora que ha migrado en Europa, que tiene una conexión permanente a Internet. Donc je reviens sur les deux choses importantes que je voulais dire par rapport aux réseaux sociaux. Un, pour moi, les réseaux sociaux ne mobilisent pas. Les réseaux sociaux informent. Entonces vuelvo a las dos cosas que quería decir sobre Internet. Lo primero es que Internet no moviliza. Internet lo que sirve es para informar. Et je vais m'expliquer pourquoi est-ce qu'il ne mobilise pas pour moi. Y voy a explicar por qué opino que no movilizan a la gente. Il mobilise sur l'opinion, mais pas sur l'action. Movilizan corrientes de opinión, pero no acciones. Parce que lorsque vous publiez un message, vous avez un internaute qui se trouve être ce que nous on appelle un activiste de clavier. C'est-à-dire que lui, il ne se bat jamais dans la rue, il se bat toujours sur son ordinateur. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il a cliqué j'aime et qu'il a cliqué partage, il a déjà agi. Il n'a plus besoin d'agir, outre mesure. Porque cuando tú sueltas un mensaje y lo recibe un internauta, lo que puedes encontrar es un activista de teclado y ratón. Él recibe el mensaje y una vez le ha dado me gusta y lo ha compartido, esa ha sido su acción. No siente una responsabilidad de ir más allá. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Il clique j'aime, il partage et il continue de suivre. Il attend de voir qui va aller sur la place de la Révolution. Est-ce qu'elle sera noire de monde avant de se déplacer lui-même? Pas avant. Y por lo tanto, él comparte el mensaje y se sienta a esperar a ver quién va a ir a la plaza a hacer la revolución. Se queda esperando
a que otros lo hagan en vez de ser el mismo el que vaya a movilizarse en la plaza. Alors, donc le deuxième point, c'est que pour mobiliser, il faut être sur le terrain. Ça n'a pas changé depuis des siècles, depuis des millénaires. C'est ce qu'on appelle l'exemple, comment on appelle ça? L'exemple par l'action. C'est-à-dire qu'il faut que les leaders se déplacent sur le terrain, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent d'être présents physiquement sur le terrain, de faire du porte-à-porte. Même en Europe, ici pour les élections, on le voit, les politiciens, ça ne suffit plus de faire du marketing dans les radios, dans les télés. Ils sont obligés de se déplacer chez les gens, toc, 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 bonjour, je serai candidat, pour qu'il y ait cette relation humaine-là. Donc cette lutte-là, ce combat que nous menons, elle devient de plus en plus, paradoxalement, à l'ère du numérique, devient de plus en plus humain. C'est-à-dire, si vous voulez retirer la part humaine de ce combat, vous avez, à mon avis, déjà perdu, parce que les gens excuse-moi, hein, mais dans ce flot d'informations, de numérique, de déresponsabilisation de la société qui nous entoure, cette déshumanisation, eh bien, ils sont de plus en plus sensibles aux actes humains, c'est-à-dire aux actes concrets. Y lo segundo es que hay que estar, para movilizar a la gente realmente hay que estar en el terreno. Eso no ha cambiado desde hace 200, 2000 años. Siempre hay que ir a pie a movilizar a la gente. Eso se puede ver incluso en la política en Europa, que no basta con hacer marketing, no basta con ir a la radio, a la televisión, sino que hay que ir puerta a puerta y conocer a los votantes, hay que hacer actos públicos y es que la verdad además hoy en día con la digitalización de las interacciones, contradictoriamente estamos viendo que el público cada vez es más sensible a el trato humano, que cada vez se valora más el poder hablar en persona, el poder ver a los activistas que están intentando movilizar a la población. Nous, pour préparer l'insurrection du 30 et 31 octobre au Burkina Faso en 2014, on a dû sillonner tout le Burkina Faso et les provinces pendant 2 ans sous le prétexte culturel, c'est-à-dire qu'on allait faire des projections suivies de débats, projections de films engagés, on faisait des concerts que nous on appelle des concerts pédagogiques. Nos concerts, c'était des vrais meetings politiques pour préparer les esprits à l'insurrection de 2014. Et si on n'avait pas fait ça, au moment où on a sifflé et puis on dit tout le monde dehors, personne ne serait sorti parce que personne n'aurait eu confiance en nous. Les gens ont eu l'occasion de nous rencontrer sur le terrain, ils ont petit à petit eu confiance à cette alternative-là et c'est pour ça qu'ils ont suivi. Nosotros cuando preparábamos la insurrección del 30-31 de octubre en 2014, llevamos preparando el terreno durante 2 años a través de conciertos y películas, de acciones culturales comprometidas en todas las provincias, porque no podríamos haber llamado a la gente a la movilización de un día para otro, si no se hubieran fiado de nosotros. La dernière chose, c'est que les réseaux sociaux, effectivement, communiquent, c'est-à-dire touchent une grande opinion publique, donc communiquent sur des événements qui vont se produire, arrivent parfois dans certains États, on l'a vu notamment en Algérie récemment, ou au Soudan, ou dans les pays arabes, à mobiliser des gens, mais ne créent pas de leader. Si bien qu'aujourd'hui on se retrouve face à des millions de personnes qui sont contre un régime, mais personne pour prendre la place du régime. Parce que chaque fois qu'une personne se met en avant, on l'a vu même avec les Gilets jaunes, chaque fois qu'une personne se met en avant, tout le monde dit « Ah, nous, on n'a pas confiance ». On n'a pas confiance, pourquoi? Parce que ce n'est pas des hommes de terrain, c'est des hommes qui sont sortis des médias. C'est-à-dire c'est grâce aux médias qu'ils ont pu se faire connaître et les gens n'ont pas encore, il n'y a pas encore cette relation humaine-là avec ces gens-là pour dire « On a confiance, on fonce ». Donc ce problème, il existe aujourd'hui en Algérie. C'est en train de s'enliser un peu. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, j'ai discuté avec des Algériens hier à Paris. Ils ne savent pas, ils n'ont confiance en personne pour prendre la tête de ce mouvement. Las redes sociales son capaces de mover a la gente, de movilizar a la gente para que vaya a un evento, para que vaya a una protesta, pero el problema es que no son capaces de crear líderes. Aunque el movimiento fuera capaz de acabar con un régimen,
nadie para sustituirlo. Eso es un problema que estamos viendo en Francia con los chalecos amarillos. Y es que aunque se cree un movimiento, no hay confianza en un líder específico, porque además no tiene las conexiones, no ha tenido el contacto, la colaboración con otros miembros para poder llevar el cambio, la movilización más allá. Y esos son problemas que estamos viendo, por ejemplo, ahora en Argelia, aunque parece que se empiezan a redirigir las cosas. En conclusion, je disais que les réseaux sociaux pour moi sont comme une belle lettre d'amour que vous écrivez à votre femme, qui est très jolie, pleine de bonnes intentions, qui lui dit à quel point vous l'aimez, mais qui ne vous permettra jamais de l'embrasser si vous ne vous déplacez pas vous-même. Entonces para mí las redes sociales son como escribirle una bella carta de amor a tu novia, pero sabiendo que nunca vas a poder realmente abrazarla, a no ser que vayas ahí de verdad y estés en persona. Bueno, es que te he puesto aquí complicado después de estas ideas tan agitadoras. ¿Cómo ves tú el rol de las redes sociales, de internet y también como lo que decía, ¿no? Cómo te defiendes un poco de todos esos a los que no les gustan los mensajes que tú intentas despertar en los jóvenes? Bueno, yo creo que yo he tenido un problema porque soy muy honesto en lo que pienso, pues yo lo digo, y eso ha incomodado a mucha gente, ¿cierto? Pero yo digo que si uno no dice lo que piensa, pues prácticamente no va a generar una amistad verdadera con los demás, ¿cierto? Pues eso lo he aprendido otra vez, prácticamente como de mis padres, ser como muy honesto en lo que uno esté pensando. Si bien nosotros hemos hecho canciones que han incomodado a muchas personas, pues todavía no hemos tenido esa censura como lo ha pasado a este parcero acá. Sin embargo, sí es más difícil acceder a ciertas cosas o a ciertos sitios por el mensaje, así la música sea muy sabrosa y esté en otro nivel que pueda parecerse comercial, pero los mensajes sí han afectado. Yo sí quiero decir que por lo que uno piense no se deben generar enemigos, ¿cierto? Yo creo que uno debe aprender a escuchar. Hay mucha, pues te cuento acá, nosotros en el CRU somos 22 personas, más una parte administrativa son casi 27, 30 personas, y toda la escuela que tenemos de formación son alrededor como de 400 chicos. Entonces vos sumas eso y yo soy un artista, no un administrador. Entonces a mí me dan mucho palo en la manera como se administran las cosas, porque la gente a veces quiere que llegue a mucho más, que se transmita ese mensaje mucho más allá, ¿cierto? Pero nosotros cumplimos un papel, ¿sí o no? Y ese papel está ante la acción. Nosotros estamos ahí en la acción, compartiendo el arte, haciendo canciones, mirando cómo hacer los conciertos, pensando de pronto en un festival, pues. Y la otra, a veces no somos tan contundentes, ¿cierto? Entonces, si bien vemos que nuestro mensaje llega a esta población, se genera este nicho, publicamos cosas y generamos cierta movilidad o movimiento en lo que estamos diciendo en las redes, pero son muy pocos los que hacen lo mismo que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos manes que tienen millones de seguidores y las empresas lo buscan para transmitir unos mensajes, pero el man ni siquiera está de acuerdo con el mensaje. Lo único que hace es transmitirlo porque tiene millones de seguidores, de pronto le estaban pagando por eso, pero una acción así real, no sucede. Una acción de transformación de la sociedad no sucede. Entonces vemos, y el ejemplo más claro es de lo que pasa en campañas, cómo todos los opositores de la ultraderecha ganan en las redes sociales, o sea, son expertos en escribir en el teclado, eso generan opiniones, estadísticas en un momento, pero en la calle no moviliza. Y un gran ejemplo de lo que nosotros podemos decirle al contrario de lo que está sucediendo es nosotros cómo hemos movilizado en la calle.
cómo a través solamente de la acción, en el hacer, hemos movilizado. Si bien las redes se convierten en una herramienta contundente para comunicar lo que vos estás haciendo, si esa acción no está en la calle, vos estás muerto. Y ahí es cuando tiene toda la razón, ¿cierto? Es más, la gente se está llenando, inclusive se están empoderando artistas o, entre comillas, líderes, simplemente porque las empresas lo están mirando es por cuántos seguidores tienen, no por su calidad de música ni la acción que hacen en las calles. Y ahí hay un error gravísimo, demasiado, porque cualquiera que tenga cierta cantidad, ese es un ejemplo para la sociedad, y lo postula, lo invierte, etcétera, etcétera. Entonces, por decir algo, en unas cosas que no estaba en acuerdo con mi ciudad, es la manera como mueven a lo que esté más pegado, pero no tiene contexto, no tiene mensaje. O sea, esto es lo que está más pegado, o sea, esto nos mete 10.000 personas, pero hay un mensaje de fondo para eso. Hay algo que realmente esté dejando ese artista para transformar. Si es el escenario predilecto para que una persona que le están comprando conciertos todo el año en el exterior también se movilice ahí. Hay otros sectores donde se está construyendo diferente, donde necesitan una masificación de ese conocimiento, y están las personas que lo saben hacer, ¿cierto? Pero simplemente se castiga porque vos no tenés tantos seguidores, y es una cosa contradictoria a la manera de hacer esta revolución, de dejar mensajes. Y nosotros pues seguimos en la lucha, no somos los más tesos en las redes sociales, pero en la calle, hermanos, y la partimos siempre. O sea, siempre estamos ahí, constantes, somos unos guerreros, no hemos bajado nunca la bandera. Consideramos que la mayoría de las personas cuando llegan ahí, hermanos, se llevan ese mensaje de transformación. Así hemos podido lograr hacer cosas en diferentes partes del país y en otras partes del mundo, donde hemos generado procesos sin necesidad de las redes sociales. Eso es a lo que yo me refiero. O sea, si bien es una herramienta de comunicación, el ejercicio está ahí. Entonces nosotros podemos, con Confenalco hicimos una cosa súper bacana en apartado, donde existe un proceso muy bonito, estable, llamado Club Afro, que fue una cosa que hicimos muy grande y existe, no sé, eso hace como 6 o 7 años, en ese momento es súper grande. Volví en estos días allá y encontrarme con la capacidad instalada, con un pensamiento sobre lo que significa el arte y la cultura, el territorio, para poder abordar a los jóvenes y ese rescate de la memoria a través de lo urbano o lo callejero, pues nos deja a nosotros felices. Lo que pasó en Barranquilla, en Cartagena, en Sincelejo, en Bucaramanga, en Buenaventura, solamente con compartir el saber y tener otro tipo de conexión, ¿cierto? Y ese tipo de conexión es más de la acción. Cada vez que nos han necesitado en los territorios, nosotros gestionamos los recursos para poder llegar allá. Y al llegar allá, como pasó en estos días, otra vez que volvimos apartado, esta vez fue con Confama, llegamos al territorio y teníamos una cantidad de gente esperándonos, simplemente como para compartirnos lo que ellos habían aprendido, y terminamos nosotros siempre aprendiendo más. Entonces se vuelve cíclico esto del conocimiento, y esta es la manera de hacer revolución, porque siempre va más allá, va más allá, va más allá. Y de esa manera hemos estado en muchos territorios haciendo un ejército de artistas súper grandes con una proyección internacional importante. Porque una cosa es lo que estás haciendo ahí, los pelados ahí que practican, no, los pelados que se proyectan y muestran su cultura a nivel mundial, los pelados que están haciendo su voz y la están llevando a otras partes del mundo. Eso es muy, muy, muy diferente que inclusive hasta las acciones políticas que hacen los opositores en nuestro gobierno. Pues muchísimas gracias, es una pena porque se nos acaba el tiempo, teníamos 1 hora y hay un mogollón de actividades en Mapas, como saben. Solo recordarles que ustedes que están aquí, casi todos en el sector profesional, tienen la oportunidad de reencontrarse con ellos en cualquier momento, y especialmente el sábado, cuando están previstas las actuaciones de ambos, incluso de manera conjunta, que están preparando algo. Yo creo que después de lo que nos han expuesto, agradecerles su compromiso social, su vinculación con la música más allá de la creatividad para el ego, sino que ese compromiso con lo que pasa con la gente de tu entorno, lo que pasa al fin y al cabo en el mundo, es de agradecer. El arte puede seguir cambiando cosas, y aquí tenemos 2 buenas muestras. Muchísimas gracias y siguen Mapas. Gracias. Merci a Club Peligrosos.